Ahí está grabando ya. Perfecto. Listo, padre. Entonces, cuando usted nos diga. Sí, unos 3 minutos. Eh, ¿Mi pantalla se nota diapositiva o no? Sí, Ah, ya. sí. Se Ya. nota perfecto. Ah, ya. Ujú. El camino. Muy bien, pues vamos a dar inicio a esta sesión y yo les invito para que nos pongamos pues en la presencia de Dios y sobre todo pues invocando al Espíritu Santo, que es nuestro defensor, nuestro abogado, aquel que siempre nos inspira lo que debemos decir, lo que debemos pensar y cómo lo debemos decir. Yo les invito pues a ponerle mucha atención a esta sesión. Entonces vamos primero a invocar al Espíritu. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, pues a todos muy buenas noches, bienvenidos. Vamos a continuar con esta sesión número 9. En las otras sesiones anteriores hemos estado
un poco pues haciendo ese estudio de los evangelios llamados sinópticos. Sinópticos, ustedes saben, porque comparten una estructura y una perspectiva similar. Y Juan, que es el evangelio que hoy nosotros nos vamos a ocupar, por eso es que no entra dentro de esta categoría, porque Juan se le considera pues diríamos como un evangelio que vuela muy alto. Por eso Juan es representado con un águila, precisamente porque tiene una profundidad teológica y espiritual distinta pues a los evangelios, a los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos se dice que parten siempre desde abajo, un poco como haciendo teología, mostrando, por ejemplo, lo que es la humanidad de Cristo. Y por el contrario, Juan está preocupado, diríamos, en fundamentar a Jesús, pero como el logos eterno, ¿no? La palabra hecha carne. Y eso es algo muy interesante que nosotros pues nos ayuda para que comprendamos que todo escrito siempre tiene un propósito, que no está escrito al azar y por eso es que todos los evangelios hay una estructura. Bien, entonces para comenzar, así como a modo también de refrescar los símbolos con los cuales se les representa a los cuatro evangelios, como ya hemos avanzado los tres y ahora el Juan. Entonces, Mateo lo vamos a ver representado con un hombre porque quiere mostrar pues la humanidad de Cristo y por eso este evangelio inicia mostrando la genealogía de Jesús y en ese sentido Jesús es el Mesías esperado. Por eso es entonces que aparece Mateo representado con un hombre, bueno, la figura no de un hombre, o también algunos señalan la imagen de un ángel, en referencia pues a la anunciación a, a María, ¿no? Juan pues aparece, ya les decía, representado con el águila por el hecho de que su pensamiento es alto, es profundo, así que en la iconografía se le representa así. Y el Evangelio de Lucas aparece con la imagen del toro o el buey, que es símbolo de sacrificio, símbolo de también de servicio. El Evangelio de Lucas, ustedes siempre recuerden esto, de que es un evangelio que destaca mucho la misericordia de Dios. Así que por eso es que ustedes ahí van a encontrar las parábolas de la misericordia, ¿no? Cuando ustedes ya uno más o menos si va a la misa o quizás a un acto litúrgico o quiere proponer una actividad y no sabe dónde, pues como dice, de dónde voy a partir? Acuérdense de Lucas. Marcos, el Evangelio de Marcos es simbolizado con un león, simboliza pues la fuerza, simboliza la valentía y esto recuerda pues al animal, digamos, que está en el desierto, así como este Evangelio que comienza con la predicación de Juan el Bautista en el desierto. Así que eso así como para un dato también que lo podamos nosotros tener. Un ratito, quiero ver. ¿Ustedes ven claro las diapositivas ahí? Hola, Sí, padre, se ve ¿están, bien.
Sí, sí Sí, lo un veo bien. ratito, Está perfecto. Sí, ya sí, un se ve bien. ratito, ok, ya. Muy bien. Entonces, este evangelio eh, se interesa mucho en resaltar no tanto, diríamos, los orígenes terrenales como lo hacen Mateo y Lucas, sino ante todo reflejar el hecho de que Jesús tiene un origen superior, un origen cósmico, y por eso es que esta frase, ¿no?, que aparece en el prólogo: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces hay una diferencia de que aquí pues no hay una narración lineal o una narración un tanto, diríamos, ordenada en comparación a los sinópticos, porque Juan lo que quiere demostrar o es realizar una reflexión teológica sobre la preexistencia de Cristo, porque esto nos va a llevar pues a reconocer a Jesús como el Hijo, ¿no? El Hijo de Dios y verdadero hombre. Por eso es que Jesús es presentado como el Logos, el Verbo, la palabra eterna mediante la cual todo fue creado. Y Cristo, pues en ese sentido, que participa en la creación del mundo. Y es justamente pues lo que nosotros en nuestra fe proclamamos en los credos, pues al decir que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, esto ya nos pone, diríamos, en sintonía a algo mayor, de que entonces Cristo, diríamos, la palabra, el Verbo hecho carne, pues viene a quedarse entre nosotros, ¿no? A hacerse presente desde los orígenes del mundo. Bien, en cuanto un poco a este contexto histórico y los destinatarios, este evangelio se dice que fue redactado en Éfeso, que es el Asia Menor, y esto pues después de la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Entonces algunos lo sitúan entre los años 85 hacia el año 100, o bueno, otros lo ponen hacia el año 90. Recordemos que son fechas un poco referenciales, porque a veces un poco la confusión de las fuentes. Eh, lo que está un poco reflejando este evangelio, pues también es ese distanciamiento que hay entre el judaísmo versus la iglesia naciente, porque recordemos un poco que, bueno, ya el evangelio, como dice, está llegando a distintos lugares, pero asimismo hay que hablarles en el idioma, en esa nueva comprensión, ¿no? Por eso es que el autor, diríamos, va a traducir meticulosamente esas palabras, por ejemplo, de arameas, o todo lo que tiene que ver con eh, costumbres, ¿no? Tratar de explicarlas al nuevo ambiente geográfico. Entonces, los destinatarios de este evangelio eh, es para creyentes gentiles y judíos de la diáspora. Bueno, diáspora es una palabra que va a aparecer mucho, a veces nosotros la vamos a usar en el sentido de los judíos que fueron a vivir a otros lugares que no fuera Israel. Y,
Y un poco haciendo historia, los judíos siempre estuvieron en esa salida, en diásporas repetidas, constantes, hasta, diríamos, en el siglo moderno, en el periodo moderno. eh, y entonces los destinatarios, pues es un poco eso. Y en cuanto a ese clima socio-religioso, entonces el autor no utiliza la palabra fariseos, saduceos, sino que los engloba con el término judíos, ¿no? Los judíos, que en este caso hace referencia pues a estos grupos religiosos de la época de Jesús. ¿Para qué? Para distanciarse ya de la iglesia que está surgiendo, de esa comunidad que son los discípulos de Jesús, ¿no? La iglesia naciente, la iglesia cristiana, porque ya igual hay un nuevo orden, una nueva organización, una nueva forma, pues, de entender a Jesús. Entonces, esto es un poco el clima socio-religioso, los destinatarios, la geografía de, de este evangelio. En cuanto al autor, al perfil del autor del Evangelio, se le ha identificado que es el discípulo amado, el cual pues aparece en el Evangelio llamado o en los Evangelios llamados como los hijos de Zebedeo y quienes tenían como el apodo de Boanerges o hijos del trueno. Entonces su origen pues es palestinense. Eh, Se le atribuye de que el discípulo amado hace parte del círculo íntimo de Jesús por el hecho de que fue también testigo de la resurrección de la hija de Jairo, estuvo en la transfiguración, en Getsemaní, acompañó a Jesús, igualmente en la última cena, en el evento de la cruz. Es el discípulo cuando aparece descansando sobre el pecho de Jesús y quien recibe el encargo de cuidar a su madre. Y y el lugar, bueno, donde aparece, diríamos, viviendo, según la tradición, es que migra a la provincia de Asia y ahí va a liderar la iglesia en Éfeso y sufre el exilio en Patmos Amigo, bajo Domiciano antes de epa, redactar su obra, ¿no? Ustedes saben que también Juan, pues fue, bueno, el discípulo amado que es identificado con Juan, murió desterrado aquí en esta isla, en Patmos. Un poco así como el debate de la autoría, lo he puesto ahí un poco para mirar que también hay muchos debates y que en los evangelios se puede cuestionar a veces la autoría. Entonces, hay testimonios externos y también la evidencia misma de, diríamos, metiéndonos a la obra. En cuanto a los testimonios externos, según la tradición, que está avalada por San Irineo, que es discípulo de Policarpo, y Policarpo a su vez discípulo directo de Juan, entre estos otros personajes, Polícrates y el canon de Muratori, confirman unánimemente a Juan el apóstol en Éfeso. Entonces aquí como quien diciendo, sí, hay una aprobación mayoritaria de que Juan el apóstol es el autor, ¿no? Eso es por un lado. Ahora, por otro lado, internamente, entonces, como que las fuentes externas también tienen su apoyo en estas evidencias que refleja el Evangelio. ¿Por qué? Porque el autor, como decir, en tanto escribe esa carta o esos relatos, conoce íntimamente las costumbres judías de cómo es la purificación. Usa términos arameos. Ustedes ahí van a encontrarse palabras como cefas, gabatá, rabí, ¿no? Que son palabras el mismo cuando decimos lema, lema sabactaní.
Entonces, quiere decir que el autor está familiarizado con todos estos términos, ¿no? Que hacen pues referencia quizás a un modo de ser, a costumbres, y esto pues revela en todo caso que fue parte del grupo o del colegio apostólico. Entonces aquí es como que también hay una refutación, ¿no? Aparece la teoría de un tal Juan el presbítero que mencionaba que no era este Juan, no del círculo de Jesús, sino que había otro Juan en Éfeso. Pero esto dice que carece de sentido frente a la abrumadora evidencia tradicional e interna, ¿no? Estas dos cosas que estamos aquí tratando de balancear. En cuanto al contraste entre los sinópticos y el cuarto evangelio, pues en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, aquí ustedes van a poder destacar que ellos se interesan en reflejar el mensaje del reino de Dios. Cuando usted lee en los evangelios, dicen Jesús vino a predicar o llamó a la conversión o anunciaba el reino de Dios. Eso como mensaje central en los sinópticos. En el Evangelio de Juan, aquí lo que se busca es poner a Jesús como aquel que es la vida, como aquel que es la luz, como aquel que es la verdad. Entonces, son maneras de decir metafóricamente de que Cristo está reflejando una realidad superior. En cuanto al estilo literario, en los sinópticos, pues va a aparecer como ese estilo el uso de las parábolas, un estilo más popular, acorde a, como decir, al pueblo, y es concreto. Pero aquí en Juan es un evangelio un poco muy abstracto, diríamos, muy reflexivo porque es contemplativo, tiene discursos largos, los que ustedes seguramente cuando van a la misa estos días que estamos leyendo el Evangelio de Juan, y a veces es un poco medio oscuro entenderlo el mensaje, ¿no? Dice, yo me voy al Padre ahora, no sé qué, pero les dejo mi espíritu, no estarán solos, ¿no? Y ahí es que uno tiene que desentrañar qué es lo que quiso decir Jesús. Bueno, apoyado siempre por el Espíritu Santo, porque tenemos que descubrir siempre, ya les he dicho, el sentido literal de los textos más el sentido metafórico o el sentido alegórico y el sentido espiritual. Siempre hay que ubicarnos, diríamos, en esos. Cuando yo leo un texto o un discurso, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, tengo que buscar eso. ¿Cuál es el sentido literal, el sentido alegórico, metafórico, el sentido espiritual? Y luego también cómo se desprende el sentido moral. Entonces, a veces uno, ya les decía la vez pasada o en ocasiones, que nos sucede que mucho moralizamos a la Sagrada Escritura, cosa que ustedes se dan cuenta que va más allá porque los autores siempre quieren fundamentar más que un buen comportamiento o mal comportamiento es suscitar el encuentro vivo con Jesús. En cuanto a los evangelios sinópticos, así como siguiendo en esta línea de comparación, se detienen en reflejar, ¿no?, las obras de misericordia, la compasión. En cambio, en Juan le gusta destacar esta palabra signos, que en griego es semella, y el objetivo es siempre revelar la divinidad de Cristo, ¿no? La divinidad de Jesús. En ese orden es que se colocan y ustedes van a ver que hay, por ejemplo, los 7 discursos donde Jesús dice yo soy. Bueno, en cuanto a la cristología,
Es decir, la pregunta ¿quién es Cristo? Ya les decía que los evangelios sinópticos van gradualmente, van reflejando la divinidad de Jesús, gradualmente. Es como decir, hay un inicio, hay un desarrollo y unas conclusiones, algo así. En el Evangelio de Juan es fundamentar desde el inicio que Jesús es el Hijo de Dios. Si ustedes abren su Biblia, ¿cómo entonces iniciamos? A ver, alguien que busque en la Biblia. ¿Cómo inicia el capítulo 1 del Evangelio de Juan? Con salmo, con... No, el inicio del Evangelio de Juan. Juan, según se cree que es el más joven de los discípulos y posiblemente pertenecía a una familia de sacerdotes. No, pero lean el capítulo 1 de San Juan. En el De principio esa... era el verbo y el verbo era como Dios y el verbo era Dios. Ajá, eso. Entonces ahí es el inicio del Oh, Evangelio de Juan. Lo que está destacando es un himno litúrgico que es solemne, con toda la profundidad, donde Jesús aparece como el Logos o como la palabra, ¿no? Y esto un poco pues evidencia también la manera como se redactaba, diríamos, en la poesía hebrea. Bien, entonces, ¿cuál es el propósito del Evangelio de Juan o de la obra? Es despertar la fe y colocar esa mirada de que Cristo trae la vida eterna. Entonces, cuando al final del Evangelio dice, esto fue escrito para qué, o estas cosas han sido reveladas para qué, para que crean que Jesús es el Cristo y tengan vida en su nombre. Ahora, entonces, esa es la finalidad, pero esta finalidad, diríamos, está resaltada entonces en lo que se refiere a la preexistencia. Juan es, o el autor de Juan, o aunque algunos dicen que también que no solamente fue un solo autor, sino que también hay varios. Y bueno, aunque esto es un debate que tal vez igual para ustedes no solamente les dejo como curiosidad de que algunos dicen que los que terminaron la obra de Juan fueron discípulos suyos, por eso le llaman la comunidad joánica, que no solamente fue Juan, sino otros discípulos que compartieron con él. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ellos están, bueno, la obra lo que quiere es resaltar que Jesús es el verbo eterno, como decir, antes de que existiera el mundo ya existía Dios, así también, ¿no? Pues ya estaba el verbo por eso dice el prólogo de San Juan, ¿no? La palabra estaba junto al Padre, habitaba. Esto en contraposición a qué? A considerar de que Jesús solamente era un simple hombre adoptado por Dios. Aquí Juan se va a mover mucho ya con el pensamiento, diríamos, de unas herejías que van a ir apareciendo tempranamente en los primeros siglos, y Juan entonces se va a dar el trabajo también de fundamentar de que no es así, ¿no? Que no, que la razón por la cual Cristo ha venido al mundo es eso, ¿no? Entonces es el verbo hecho carne, el que estaba eternamente, pero que es, ¿no? No es que sea un simple hombre adoptado por Dios. Entonces, si nosotros decimos, pues Jesús solamente es un simple hombre adoptado, pues yo ya no estoy diciendo entonces que Jesús
no era un Dios verdadero, sino, como decir, una simple criatura superior. Así también, pues va a aparecer otra, diríamos aquí también, otras herejías en este contexto que estamos situando Juan. Por eso es que ya les digo que Juan es muy profundo, inclusive como creo que en una diapositiva aparece el hecho de que se fundamenta utilizando también como la plataforma un poco de lectura filosófica de la cultura helénica para poder pues darle peso. Entonces ya es como que hay un nuevo escenario. Entonces la filosofía va a servir mucho para fundamentar la fe. Y aquí entonces aparece este hombre también, Cerinto, y esto pues lo que quiere contraponer Juan ante esta corriente gnóstica, porque Cerinto era un maestro gnóstico. No sé si ustedes han escuchado las primeras herejías. Aquí hay una herejía que es el gnosticismo. Juan está atacando esta herejía. Cuando ustedes lean el Evangelio, ahí va a ir como apareciendo por qué Juan trata de resaltar ciertos términos, porque claro, por ejemplo, Cerinto decía que Jesús era un hombre común, ¿no? Un hombre que solamente era hijo de José, hijo de María, extremadamente sabio, pero que él consideraba que en el momento del bautismo, es decir, el Cristo celestial, es decir, como que vino algo y lo a habitar, descendió en él y que le dio, como decir, poder para que haga milagros, pero cuando llegó el momento de la cruz, lo que está ahí, lo abandonó. Pero esto nosotros no lo creemos así. Y entonces decía, lo divino no puede sufrir. Y por lo tanto decía, el que murió en, en la cruz fue solo el hombre Jesús. Ahora, Juan, entonces lo que va a hacer es unir, ¿no? Al Jesús histórico con el Cristo divino, es decir, desde el principio hasta el fin, porque no está esa dualidad, ¿no? Por un lado, resaltar, como decir, Jesús solamente fue un maestro sabio y que solamente gozaba de un poder temporal. No, pues Jesús es el verbo eterno, el que ha creado el mundo, ¿no? Y que participa de esa creación. Y por eso es que Jesucristo se hace verdaderamente hombre, ¿no? Como dice aquí, Juan insiste en que el verbo se hizo carne. ¿Me están entendiendo? Así que cuando ustedes lean el Evangelio de Juan, justamente en el capítulo 1, cuando es el bautismo, por eso es que Juan el Bautista ve que el Espíritu Santo desciende y permanece sobre él, ¿no? El Espíritu Santo en forma de paloma. Y que quien muere en la cruz no es un hombre abandonado por la divinidad, sino que es el propio Hijo de Dios entregado voluntariamente. Así es, ¿no? Jesús da la vida, lo hace voluntariamente, pero en esa perspectiva de que será glorificado. Entonces aquí un poco como esta paradoja de que se enfrenta pues Juan en el Evangelio de Juan es entonces de que la encarnación perfecta es la unión de Cristo, ¿no? Jesús divino versus pues la vulnerabilidad humana. Entonces, Jesús es sabio, Jesús es Dios y hombre. Por eso es que el verbo era Dios, dirá Juan, ¿no? En el capítulo 1, versículo 1, y como hombre el verbo se hace carne.
Entonces, cuando uno analiza un poco el sentido de Jesús, que es Dios, pues vamos a decir, manifiesta su poder, conoce todo, tiene esa soberanía de decidir, así como Él dice, cuando va a dar la vida, nadie me quita la vida, yo la doy, porque está poniéndose como en ese nivel, ¿no? El gran yo soy. Y es el Dios que, como se dice paradójicamente, entra a la historia humana. Y aquí cuando resaltamos un poco la vulnerabilidad de Cristo en tanto humano, por eso es que lo vamos a ver que Jesús se fatiga, Jesús se cansa, Jesús lloró, ¿no? Lloró ante la muerte de su amigo, fue ofendido por una bofetada, fue sirviente que lavó los pies, siente sed en la cruz. Entonces lo que hace Juan es no sacrificar la humanidad por la divinidad. Relata la historia acentuando simultáneamente los actos divinos y la fragilidad humana. En ese sentido, les decía que los evangelios no se quieren detener a traer solamente cuestiones un poco históricas, sino ante todo entrelazar esa historia, ¿no? ¿Para qué? Para resaltar el poder de Dios, en este caso, pues el poder de Jesús como aquel que da la vida, pero que la va a recuperar. Por eso la muerte de Cristo trae la salvación y la vida eterna. Bien, aquí un poco vamos a pensar en el aspecto escatológico. A ver, alguien que me diga qué se le ocurre cuando decimos escatología. Tal vez escala, Ya, escalar. puede ser, ¿no? Una escala, ¿qué más? ¿Qué les viene cuando decimos escatología? Estudio de los tiempos y el fin del mundo. Sí, tiene que ver algo, ya. ¿Qué más? A ver otro, porque son palabras que hay que incorporarlas al uso a veces. Yo sé que uno en la misa no decimos, hoy vamos a hablar de la escatología, pero ustedes tienen que saber que hay textos en la Biblia que tienen un matiz, se le dice así, escatológico. Ahora, ¿qué es la escatología? Es como en la medicina. La teología tiene muchas ramas dentro, dentro de ella misma. Entonces, una de las cosas que nosotros, por ejemplo, estudiamos se llama una materia que se llama escatología. Ahora, ¿qué tiene que ver la escatología en los evangelios? Se refiere a las cosas últimas, es decir, al destino que tendrá el hombre y el destino que tendrá la historia humana. Por eso es que ahí vienen los asuntos como es el juicio final, la resurrección, el juicio universal, el juicio particular, la vida eterna. Todo eso hace parte de la escatología. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace, qué es lo que hace Juan en su obra maestra? Miren, en la visión sinóptica, en los evangelios sinópticos, ellos hablaban de la escatología, pero solamente en una visión futurista, como algo que va a ser, pero como dice por allá, en el lejano. Esa es la visión tradicional ya de los evangelios, la visión sinóptica tradicional, como decir, por eso decía, estén despiertos, ¿no? Que llegará el Hijo del Hombre y vendrá y les hará juicio y vendrá Cristo.
¿no? Hay textos que hablan, por ejemplo, de la parábola de las vírgenes prudentes, eh, que hay que tener las lámparas encendidas y aquel que se duerma, pues, como dice, le va a caer el juicio y tendrá que estar preparado. Entonces, en la visión sinóptica, ellos solamente enfocan, como decir, al acto o al hecho de la resurrección física y el juicio en la parucía, en la segunda venida de Cristo, como un evento, pero hacia el futuro. Pero ¿qué hace Juan? Juan va a hacer como un giro un poco más revolucionario, más distinto, diferente a Mateo y Marcos, que solamente miraban, como dice Mateo, Marcos y Lucas, solo estaban mirando hacia el futuro, esperando el final de los tiempos, y que por cierto no llegó en los primeros siglos, porque ellos decían ya va a venir Cristo y no llegó Cristo. Entonces hay que replantear un poco la, la teología. Y por lo tanto, Juan va a ser como que va a hablar de una escatología realizada y va a entremezclar la escatología futura y la escatología realizada. ¿Qué quiere decir esto? Que Juan entonces nos habla de que los grandes eventos del mundo ya no serán realidades que ocurren en el más allá o en el futuro lejano. Y esto es, miren, muy, muy interesante esta visión, porque ya no nos habla de que solamente tenemos que estar pensando que el juicio, que la vida eterna, que la condenación serán eh, como cuando lleguemos a la presencia de Dios, sino que eso ya empieza aquí, en el presente. Pero tiene que ver desde la fe, lo tenemos que ver desde la fe. Por eso es que dice, la vida eterna comienza en el presente a través de la fe y culmina, pero culmina en la resurrección física en el último día. Ahora, ¿por qué hace este cambio? Seguramente porque, como dice ahí, hace una adaptación teológica ante el retraso de la parucía. Y en Juan, la vida eterna, porque Juan habla bastante, ¿no? La vida eterna, la vida eterna. No es un premio, o sea, en Juan no es un premio que lo recibirás inmediatamente o como decir de manera cronológica después que te mueras, ¿no? Después de la muerte física, sino que ya es una cualidad, vamos a ponerlo así, que, que el creyente lo adquiere, pero siempre y cuando, como dice, haya fe. Por eso hay una frase en Juan capítulo 3 que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, es decir, tiene ya, o sea, en el presente. Entonces, ahí el juicio, la vida eterna, como quien dice, no hay que estar esperándolo llegar a un tribunal para que recién ocurra. Por eso ahí el énfasis de Juan es distinto. Por eso dice, el que cree ha pasado de la muerte a la vida, pero el que no cree, dice, ya ha pasado a la condenación. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. ¿Qué tal, cómo lo ven ese punto ustedes en cuanto a esta visión escatológica del Evangelio de Juan? Entonces aquí nosotros tenemos que estar como en esa tensión, como quien poniendo nuestra mirada de que los bienes definitivos ya están aquí, en el ahora, ¿no? Por eso dice, aquí viene la palabra el ahora, pero no se han consumado del todo. ¿Por qué? Porque eso ocurrirá en el día del juicio o cuando venga Cristo, ¿no? En la segunda venida, que nosotros como cristianos
seguimos esperando a Jesús, la segunda venida, o llamada también la parusía, porque Jesús en los discursos que les decía, ¿no? A sus discípulos siempre les prometió esa vuelta y les decía, me voy a prepararles un lugar, pero vendré otra vez. De ahí nosotros también entonces tenemos esta fe de que Cristo ha ido a prepararnos una mansión, pero llegará un día en que en que no volverá y estará con nosotros. Entonces, pues nosotros así es que reconocemos que Juan, que es este escritor, diríamos, de fines del siglo I, pues está escribiendo también pues en relación a una comunidad que estaba sufriendo una crisis porque Jesús, como decir, ya estaba demorándose demasiado, ¿no? Entonces tiene que replantear eso. Y los apóstoles ya se estaban muriendo. Así que todo eso pues nosotros lo tenemos que ver. Muy bien. Entonces aquí un poco sobre el proceso de elaboración del Evangelio. Pues como todos los evangelios han empezado como esa elaboración un tanto lenta, donde se han ido recogiendo las memorias de los apóstoles, las memorias apostólicas, que son materiales independientes, ¿no? Inclusive sobre Cristo, preservados por el apóstol Juan. Entonces así es que inicia. Y luego, pues, el hecho de que haya esa predicación oral, años de enseñanza donde los hechos se entrelazan con los discursos, forjando el inconfundible estilo joánico. Por eso les decía que los evangelios siempre manifiestan estilos literarios, maneras de narrar el mismo acontecimiento que es Cristo. Y así, bueno, pues hasta llegar a una redacción unificada, el autor organiza todos los materiales en una obra y probablemente la va adaptando al tono, ¿no? En este caso, pues en fricción con el judaísmo. Y algunos pues dicen que después de que muere Juan, el evangelista, los discípulos empezaron a añadirle pequeños retoques, como es el caso, por ejemplo, del capítulo 21, y publican ya la obra definitiva. Entonces, estamos ante un proceso de elaboración donde van habiendo etapas sucesivas, ¿no? Ya les decía, em- empiezan por esa memorias, por esa predicación, por ese testimonio. En cuanto a tradición oral, pues saben que pueden haber homilías, puede haber predicaciones que se recogen. Luego ya una segunda fase que puede estar la redacción, no sé, en redacciones que pueden aparecer como en una primera versión, en una segunda versión, hasta llegar a a la edición final. Muy bien, ¿qué más en cuanto diríamos, al al sentido pleno, entonces, del Evangelio? Tenemos que ver que el Evangelio entonces está reflejando esa realidad histórica de lo que hizo Jesús en la vida real, como son los milagros, y también pues teniendo en cuenta esa parte histórica innegable de que Jesús fue crucificado, ¿no? Jesús de Nazaret. Entonces todos están de acuerdo, hoy en día nadie duda del evento de de la crucifixión. Pero a ello hay que añadirle una cosa muy interesante, de que es también ya el tiempo, el inicio de la iglesia bajo la iluminación del Espíritu Santo.
Entonces lo que hace Juan es eso, ¿no? No anular la historia, porque también pone, digamos, en evidencia la vida real, los milagros, la crucifixión, la resurrección de Jesús. ¿Y para qué? Dicen, la desentraña, ¿no? Juan no anula la historia, la desentraña. Y utilizó el lenguaje cultural de su época para anclar permanentemente el misterio más grande, el Dios eterno que habitó entre nosotros. Entonces, hay algo muy interesante en el Evangelio de Juan y es eso, ¿no? Cómo va resaltando hechos históricos que acontecieron y luego pues cómo enfocados a una dimensión más trascendente, a un enfoque pues diríamos desde la revelación. Entonces, cómo se va preparando y todo eso pues ya es el caminar de la iglesia y Juan pues que es un autor que sabe diríamos utilizar o desentrañar entonces ese misterio, el misterio grande que es que Jesucristo, el Verbo hecho carne, vino a habitar entre nosotros, que es lo más grande, lo más sublime que nosotros pues podemos diríamos comprender. Entonces aquí como un poquito resumiendo el Evangelio, elementos importantes, entonces ya les decía la finalidad por la que fue escrito, estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Para eso entonces fue redactado esta obra. ¿Para qué dice? Para que creyendo tengan vida eterna. Aquí les quisiera yo subrayar la palabra creer, que en el Evangelio de Juan, sobre todo en en este autor del Evangelio de Juan, aquí no solamente creer se refiere como a asimilar verdades así como cuando nosotros nos dicen es dogma de fe, sino ante todo que Juan está utilizando, diríamos, el sustantivo, se dice así, fe, ¿no? Más que el verbo. ¿Para qué? Para enfatizar que la fe es una adhesión. A veces cuando nos preguntan, ¿y qué es la fe? La fe no solamente, bueno, humanamente es como a veces uno creer en algo, ¿no? Fiarse de, pero aquí es creer en alguien, ¿no? Que es diferente, porque uno puede creer en algo, pero en ese alguien con mayúscula que es Cristo, entonces ahí viene el hecho de que nosotros cuando creemos nos entregamos a la persona de Jesús, confiamos en la persona de Jesús. Ahora, el, el creer está en relación también al ver, ¿no? En Juan, por ejemplo, van a ver ustedes el caso de Tomás, ¿no? Cuando dijo, si no veo, si no lo ven mis ojos, si no meten mis dedos a tus agujeros, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir el ver, ¿no? Que cuando nosotros decimos ver, pues es porque ciertamente la fe tiene que ver con una experiencia profunda o con una percepción bien profunda, donde tú reconoces la humanidad de Jesús, ¿no? La presencia de Dios, y por eso ese énfasis que va a aparecer en el Evangelio de Juan. Quien cree ve la gloria de Dios en los signos que Jesús hizo. Y esto es algo también interesante porque ya les decía que los milagros no solamente es como quedarnos en el asombro,
en el estupor o en el prodigio como tal, sino que en Juan, por ejemplo, los signos, porque bueno, no utiliza la palabra milagros, sino signos, los signos son como el vehículo para qué, para despertar una realidad distinta a la que uno puede contemplar y ver con los ojos. Entonces siempre los milagros te transportan a algo distinto. Es como cuando uno va por la carretera y ve señales de, de tránsito. Pues como quien dice, uno no se queda en el cartel como tal. A ti no te interesa el cartel, sino qué es lo que te indica. Por eso uno dice, los milagros tienen que ser siempre es eso, ¿no? ¿Hacia dónde nos quieren llevar los milagros? A reconocer, por ejemplo, que Jesús es el pan de la vida, ¿no? Cuando hace la multiplicación de los panes. Jesús es el que da la luz, ¿no? En ese encuentro, por ejemplo, con Nicodemo, y cuando Nicodemo le pregunta, ¿no? Bueno, que ahorita lo voy a poner ahí, le dice, maestro, ¿no? ¿Cómo nacer de nuevo siendo viejo? Entonces ahí, por ejemplo, eh, Nicodemo solamente como que hace o entiende como muy literal, ¿no? ¿Cómo nacer? Y Jesús, ¿qué le dice, no? Pues nacer del agua, ¿no? Nacer del Espíritu Santo. No es que tú entras, le dice al vientre de tu madre. Obviamente, claro, es eso, pues porque la fe es engendrar una nueva realidad. Y esta fe, entonces, o el creer nos lleva a permanecer en Jesús, ¿no? Permanecer que tiene que ver, pues, cuando uno se adhiere bien, como que está bien atado, en donde no solamente es un acto puntual, la fe no es un acto puntual, sino es una relación constante, ¿no? Con el Señor. Y eso pues también entonces en Juan el efecto de creer es recibir la vida eterna, que ya les decía que no es que va a empezar después de la muerte, sino empieza en el momento en el que tú crees. Y esto es algo, es algo potente, ¿no? Porque uno dice, mira, no solamente te aboques a esperar el premio de la vida eterna, es que ya la vida eterna ya ha empezado acá, la resurrección misma, ¿no? Cuando vivimos como buenos hijos de Dios. Entonces, así, un poco resumiendo, el propósito del libro, entonces, ¿para qué? Dar a conocer quién es realmente Jesús. Es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido, es la fuente de la vida eterna, para que al creer en Él tengamos vida en su nombre, ¿no? Entonces, el tema central de este Evangelio es Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué características tiene? Entonces, enfatiza la divinidad de Jesús y ahí aparecen los discursos que contienen muchos yo soy, ¿no? Las 7 declaraciones de Jesús que ustedes lo habrán escuchado cuando se refiere a Jesús, cuando dice yo soy la puerta. Qué más dice? A ver, ustedes se acuerdan de otro discurso. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ah, muy bien, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué más? Yo soy el pan de vida, ¿no? Que es un discurso, capítulo 6. Yo soy la luz del mundo, capítulo 8. Yo soy la puerta de las ovejas. Ahí está puesto. Entonces contiene los yo soy, las declaraciones de Jesús que revelan su identidad, ¿no? En estos 7 Padre, yo discursos. soy el que soy también cuenta, no lo dice en Juan, pero también contaría eso, yo soy el que soy. No, También, pero aquí, bueno, no según está. los exégetas, evidencian estos 7 discursos grandes. Ah, gracias, Claro, Padre. porque ya son narraciones más completas, que están Ujú, enfocadas gracias, a un determinado tema. Ajá. El otro más tiene que entiendo. ver con esa,
eh, identidad que, digamos, está en relación a lo que el pueblo hebreo pues cree, ¿no? Ya, padre, gracias. Muy bien, entonces les decía esto y también así como algo que ustedes siempre van a ver en el Evangelio de Juan en cuanto al lenguaje es que también él se juega mucho con los opuestos, ¿ya? Esa idea de contrastar está muy en relación a este recurso literario de la antítesis y lo utiliza bastante como quien para generar un drama, ¿no? Por eso es que siempre dice yo soy la luz y bueno, y contrasta con las tinieblas, la verdad versus la mentira, ¿no? Yo soy el que viene de arriba, pero el que viene de abajo, o sea, el del mundo, ¿no? Para decir el demonio. Yo soy la vida en relación, pues, o bueno, en contraste a la muerte. Entonces, ¿qué nos enseña este evangelio? Que Jesús es Dios hecho hombre. Que el creer en Jesús, ya les decía, ¿no? Trae vida eterna. Y que podemos tener una relación personal y transformadora con Él, que el amor de Dios se manifestó plenamente en Jesús, que es un tema también recurrente en el Evangelio de Juan, ¿no? Cuando nos habla del amor y que cuando si guardamos los mandamientos es prueba de que lo amamos. Bien, entonces eso así como esos usos, digamos así, a grandes rasgos de los géneros literarios que si es que ustedes lo van leyendo, lo van a encontrar. Bien, aquí esta noche no nos vamos a morar mucho. Entonces, así un modo como para ver el capítulo 3. A ver, tomen la Biblia por ahí y vamos a hacer un poquito como de encuentro personal con Jesús. ¿Qué Entonces, ¿qué es leemos, padre? Ujú. Ahorita les digo. Entonces, ¿qué es la fe para ti? A ver, ¿qué es la fe? Si ustedes tendrían que hablarle a un niño, hablarle a un nieto, desde el Evangelio de Juan, ¿qué es la fe? La fe es creer aunque no se vea a quien se le pide y que las cosas pasan por fe. En nombre de Jesús. Ya, ¿qué más? Alguien que diga diferente, porque esa respuesta está bien, ¿no? Pero quizás hay que un poquito ajustarla, porque la fe no es que yo no pueda, vamos a decir, tener una racionalidad de lo que yo creo. Eh, Padre, tener fe es tener confianza en que ya hemos recibido la bendición o la vida eterna. Muy bien, sí, va por Tener ahí, la ¿no? confianza. Tener la confianza. Poner toda la confianza en la persona de Jesús. Ya con eso, sí, ¿no? Estamos englobando muchos aspectos. Entonces nosotros creemos, pero desde haciendo un movimiento, ¿no? Un movimiento, vamos a decir, interno, que tú sales de ti mismo, ¿para qué? Para refugiarte, para dejarte transformar por Jesús. Entonces, ¿qué es la fe? La fe no es solo creer en datos. A veces uno puede tener mucha claridad en los dogmas, puedo decir yo creo en la palabra de Dios, pero a veces uno racionalmente lo podemos tener muy claro. Pero ya les digo, al ser un movimiento interno, entonces, ¿qué nos lleva a eso? Que la fe es dinámico, es dinámica, ¿no? Dinámico, porque entonces siempre tenemos que estar optando por confiar, por refugiarnos
en el Señor. Entonces ahí esa petición, Jesús, quiero encontrarte. Entonces, ¿qué es la fe para ti? Es reconocerlo a Jesús, ¿ya? En su divinidad, en su humanidad, en su misión. Cuando nosotros vamos a la adoración al Santísimo, ¿no? Esas oraciones que, Señor, yo creo, ¿no? En tu divinidad, en tu humanidad, estás presente, ¿no? Cuando, por ejemplo, comulgamos, porque es cierto, ahí tiene que ver la fe. El que no tiene fe, pues dice, ay, veo una galleta. O, o ¿qué dicen ustedes, ¿no? Porque uno materialmente ve que las cosas no se han transformado, no han cambiado. Pero ahí viene el acto de la fe. ¿Por qué? Porque tú sabes que al recibirlo a Cristo, por ejemplo, en los sacramentos, entonces estás reconociendo su divinidad, su humanidad, ¿no? Como en este caso de manera concreta en la Eucaristía, y también estás asumiendo la misión de Cristo. Por eso es que la misa, inclusive esa palabra misa significa ser enviado. No es que solamente ya te contentas con haber recibido a Jesús en tu corazón, lo amas, lo adoras a tu Señor, pero realmente estás siendo consecuente con la misión, así como Jesús que fue enviado por el Padre. De eso también nosotros como cristianos católicos debemos ser más consecuentes, ¿no? Más conscientes de eso. Bien, entonces ahí está resumido, creer es confiar en Jesús, dejarse transformar. Entonces, claves para leer el Evangelio de Juan, ¿cuáles serían esas claves? ¿Qué son Tres. En San Juan les decía que no se utiliza la palabra milagros, sino signos, ¿ya? De ahí viene la palabra semeia o en griego. A ver, díganme ustedes un signo que ustedes a diario pueden vivir o algo que les ha pasado esta semana. A ver. Sí, a ver. A mí me ha pasado algo muy lindo porque se va a bautizar mi nietecita chiquita y Ujú. fuimos a la iglesia. ¿Y tú lo consideras un milagro, un signo? Sí, porque ellos están muy lejos de mi casa. Yo he venido ahora a visitarlos y para mí significa que mi hijo y mi nuera pues siguen la fe que también de alguna manera le hemos transmitido y me da Sí. alegría. Ujú. Justo me dijeron ayer y fuimos a la iglesia. Uy, mira, eso es un avance estupendo. Ujú. Entonces, es un signo, como decimos nosotros, es un milagro de Dios, del poder de Dios. Sí, Lógicamente, les quiero insistir bastante en la idea de que no solamente asimilemos ese enfoque de milagros como señales prodigiosas realizadas por una fuerza superior, sino ante todo como señales que apuntan a quién es Jesús. Cuando tú lees los evangelios, a veces uno se quiere quedar como más por ejemplo, ay, Jesús alimentó a una multitud, ay, qué bueno ese Jesús, ¿no? Y le dio de comer a más de 5.000. A veces uno se queda más como con el dato que en sí mismo con el mensaje. Entonces nosotros tenemos que ir más allá, es decir, ¿qué me quiere decir a mí con esto? Ahí viene esa parte ya de, de ver que los milagros en Juan buscan apuntar o señalar a algo más. En el caso, por ejemplo,
cuando Jesús multiplicó los panes. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús, él mismo es el pan que da vida. Entonces no era solamente, ay, el Señor nos ha alimentado, nos, nos ha provisto de pan material. Entonces, cuando Jesús, por ejemplo, resucita a su amigo Lázaro, ¿qué quiere decir eso, no? Jesús mismo dice, yo soy la resurrección y la vida. Porque si solamente es como quedarte en el hecho de que Jesús solo le devolvió la vida y ya, ¿no? Y tú dices, wow, y todos contentos, ¿no? Claro, eso es parte también, de hecho, que la fe es eso, también tiene el sentimiento del gozo, de la alegría, y eso no lo podemos evitar, pero más que eso es fundamentar eh, que nuestro encuentro con Jesús no sea, como se dice, una especie de circo, ¿no? Miren, yo les cuento algo personal y eso también cuando, cuando lo hemos compartido con otros sacerdotes, las misas particulares, el llamado término particular, o las misas personales. Bueno, no estoy, digamos, cuestionando que las personas no tengamos fe, eso cada quien sabe por dónde va la fe, ¿no? Pero a mí a veces me cuestiona hasta qué punto como que ponemos misa para todo, ¿no? Y yo digo, si realmente esa misa nos sirviera para suscitar algo diferente en nosotros, por eso es lo que les digo, ¿no? Ahí ya estaríamos como que reflejando cuál sería el mayor milagro de amor que nosotros le pudiéramos dar al Señor. Porque uno a veces dice, ay, la foto, nos hemos reunido en la promoción 1970 y hemos celebrado la misa, ¿no? Y ha estado Ujú. bonita la misa y porque le hemos puesto coro y le hemos llevado. Bueno, eso es parte de los adornos, ya, pero aquí viene este segundo momento, los encuentros, ¿no? Por eso es que nosotros ante Jesús no solamente somos personas anónimas o multitudes anónimas, sino que Jesús se encuentra cara a cara con nosotros y eso también nosotros, valga la redundancia, tenemos que procurar de encontrarnos con Él y lo vamos a encontrar es en personas concretas. Luego, pues eso nos ayuda a vivir en lo que Jesús nos revela de quién es Él, ¿no? Yo soy, ¿no? Cuando Jesús dice yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, ¿qué está haciendo? Sí, está revelando su identidad divina, pero también nos está invitando a transformarnos, a dejarnos transformar, ¿no? Porque si Jesús es el camino, Jesús es la vida, Jesús es la resurrección, entonces por eso dice, ¿cuál sería la meta? Pasar del simple encuentro a la fe profunda. Solo así, bueno, estaremos como madurando en nuestra fe o como lo que hizo Nicodemo, ¿no? Que pasó a una vida nueva, nació de nuevo. En ese sentido, también nosotros debemos como que no solo quedarnos en un nivel terrenal, porque a Jesús es eso, a veces hablaba en parábolas y no lo comprendían, porque a veces no lo estamos viendo, como dice, con esa profundidad, no lo estamos, no lo estamos viviendo simplemente. Entonces, nosotros, como dice Juan, hay que ir subiendo el nivel, ¿no? En la comprensión de nuestra fe. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos un auténtico seguimiento a Jesús. Aquí, a modo de un poco de poner en evidencia lo que hemos estado diciendo del Evangelio de Juan, entonces a Juan ya les decía que le fascina un poco la manera de relatar
y a veces lo hace como en esos malos entendidos. Aquí es el caso, por ejemplo, de Nicodemo, que sale al encuentro de noche en el capítulo 3 y Jesús bueno, lo que quiere es suscitar, ¿no? Que los seres humanos vayamos más allá de un simple encuentro. ¿A qué? A nosotros a aperturar el corazón a Dios. Entonces, Nicodemo es un líder religioso que busca a Jesús, lo dice de noche. La noche ahí es una palabra que tiene un simbolismo. La noche, ¿qué puede reflejar? A ver, para ustedes. A ver, alguien. Oscuridad. Ya, bueno, la oscuridad, pero ¿cuál sería Claro. el significado, la representación de la noche? ¿Qué te dice a ti cuando dices me fui de noche o estuve en una noche oscura? En el pecado. Algo como de temor, Padre. Sí, Para que nadie lo vea, ¿no? Se fue de noche. Temor, Para, inseguridad, para peligro. ocultarse. tiene que ver Ocultarse. con los temores, con las Miedo. dudas, con lo que dice ahí, Con el qué dirán, con el qué dirán. cuando hay muchas preguntas, ¿sí? De modo que entonces, miren, ahí tenemos un relato para que ustedes lo puedan ir meditando en su casa, ¿sí? Eh, por eso aquí aparece esta cita, ¿no? Te aseguro el que no nazca de nuevo. Bueno, aquí tienen unas preguntitas para que lo mediten. ¿Qué me da miedo, vergüenza? ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Qué cambio interior necesito que no puedo lograr por mis propias fuerzas? ¿Ya? Hacer esa meditación también de manera personal. La sed profunda que cada uno de nosotros pueda tener. ¿Cuál ha sido la sed más profunda en el día de hoy? Yo te invito para que tú lo anotes, ¿ya? Esto no va a ser una tarea, pero busca resolverlo en oración. ¿Con qué sustitutos intento calmar esa sed y descubro que vuelvo a tener sed? Bien, aquí va a aparecer una tareita ahí para que ustedes lo resuelvan. Eh, Van a meditar el Evangelio de Juan 6 del 1 al 15. El objetivo es descubrir el mensaje de Jesús a través de la oración, la reflexión y el compromiso comunitario, aplicando los pasos de la lección, leer, lee atentamente el texto, qué sucede en el relato, quiénes aparecen, qué hace Jesús, qué ofrece el muchacho. Y así ustedes también siguen practicando para el video con base pues a este ejercicio. El segundo paso es reflexionar qué me enseña Jesús, qué significa compartir lo poco que tengo, qué necesidades veo hoy en mi comunidad y orar, ¿no? La parte de la oración, realizar una oración espontánea, pidiendo un corazón solidario, generoso y la confianza en Jesús. La contemplación, guardar un momento de silencio y pensar qué palabra o frase del Evangelio me tocó más. ¿Qué quiere Jesús de mí hoy? Y la parte más importante, actuar, escribir un compromiso concreto. ¿Qué puedo compartir esta semana con los demás? ¿Listo? Todo clarito, ok. Si no, pues yo cuando vengan a la parroquia les hablo otro día del Evangelio de Juan. ¿Listo? Está Entonces, bien, padre. pues yo les agradezco mucho Está bien, padre. su participación, haber entrado a la clase. Estamos creo que a unas tres más o dos más y también pues ya daremos por cerrado nuestro curso. Les sigo motivando para que traten de aplicar los pasos de la Lección Divina al video, a la tarea que ya se les envió los pasos y, y todo lo bueno para ustedes y que vuelen como San Juan el Evangelista, muy alto en la fe. Gracias. Gracias, padre.